Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y claro que hoy vamos a estar mejor porque vamos a hablar de uno de los filósofos contemporáneos y subrayo contemporáneo más importantes, un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben. Y vamos hoy a hablar acerca de su texto publicado en el 2009 y que en español salió en el 2011 llamado Desnudez. Ya sabes que puedes encontrarme en mis redes sociales que te voy a colocar por acá y quiero darle las gracias a mis Patreons. Patreon.com/Marcos Represas. Con tu aporte me ayudas a seguir creando contenido filosófico. Muchísimas gracias. Me interesa muchísimo este tema, no tanto por lo que es o lo que no es contemporáneo o a qué somos contemporáneos, que es como incluso comienza el texto de Agamben, sino por esto de ver las sombras de tu tiempo, ver las sombras de tu época. Esto sí llama poderosamente mi atención y quiero hoy mostrarte algunas de las áreas acerca de esto. Así que acompáñame, pero antes suscríbete al canal si no lo has hecho y dale a la campanita para ver si a YouTube le da la gana de mostrarte todo el contenido cuando lo cuelgo. Quiero hablarte acerca de lo precursor acerca de este texto de Giorgio Agamben. Me parece que si hay dos personas que encarnan el concepto de contemporáneos, esos tienen que ser Nietzsche y Freud. Ya he comentado en algunos videos anteriores sobre Nietzsche que para mí es el primer posmoderno. Para mí la posmodernidad no es otra cosa que haber hecho conciencia de precisamente esas sombras producidas por la luz de la razón. Darnos cuenta no solo que hay una sombra, sino además hurgar en ellas y ver cómo nos controlan. Nietzsche dijo en su texto de El viajero y su sombra que las sombras son más tímidas que los hombres y que además la sombra le encantaban los hombres porque eran discípulos de la luz. Y además le encantaba a la sombra del viajero la luz que se producía en los ojos del viajero. Pero además Freud, con su psicoanálisis, pudo mostrarnos con el texto de La histeria, de ahí para adelante, todo un conjunto de conceptos que para la filosofía todavía estaban oscuras y tenía que ver con el inconsciente. Nietzsche, me parece que uno de sus inmensos aportes tiene que ver con mostrarnos que como gran crítico de la era de las luces, de la era de la ilustración, precisamente donde la diosa era la razón, en la famosa época del Aufklärung, donde, bueno, si el siglo XVII fue la era de la luz, el siglo XX y lo que vamos del XXI han sido la era de las tinieblas, la era de la sombra, la era de las penumbras. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si bien es cierto que Nietzsche escribió de una forma asistemática, aforística, producto de muy probablemente las jaquecas y los dolores de cabeza que tuvo desde niño, hizo muy bien en su crítica a la cultura, a la moral. Me parece que aquí es donde está el eje central de la obra de Nietzsche, lo que es la moral y cómo ejerce un poder sobre nosotros, que por cierto te voy a dejar por acá el playlist acerca de los videos que he hecho sobre Nietzsche. Nena, nunca voy a ser un superhombre. Él mostró de una forma muy clara que no solo tenemos una razón, también tenemos un componente de irracionalidad. Y creo que aquí es donde él está apuntando desde su obra inicial más famosa, que es El nacimiento de la tragedia. Creo que aquí hay un diálogo muy interesante entre esa irracionalidad nuestra y
lo dionisíaco. No tanto como el tema de que me la voy a pasar borracho o no voy a hacer el uso de la razón, sino más bien de los instintos o de la emoción. Porque a la final Nietzsche nunca habló de que había que competir lo apolíneo con lo dionisíaco, sino que teníamos ambos. Y creo que esto es un inmenso aporte. Él abrió la puerta de comprender de una vez por todas que tenemos un área dentro de nosotros que es completamente irracional. Y por eso para mí es el padre de la posverdad. Y con este tema de no hay hechos, solo interpretaciones, lo que está haciendo es precisamente derrumbar no solamente el sistema de pensamiento de la época, tanto para los burgueses como para los comunistas o socialistas, como para la religión. Además, de hecho, por cierto, no sé por qué la izquierda actual está tomando a Nietzsche como de sustituto de Marx, porque Nietzsche hablaba muy mal acerca de la igualdad y el Übermensch, que por cierto hicimos un video sobre el Übermensch que te lo coloco acá, es lo más contrario a la igualdad social que hay. Freud, por su parte, mostró a través de su disciplina de la neurología, que bueno, después comenzó a llamarse esa disciplina que él hizo, el psicoanálisis, comenzó a mostrar lo que es la oscuridad dentro de nosotros y cómo esa parte irracional le dio un nombre y apellido que comenzó a llamarlo inconsciente, y cómo este inconsciente estaba lleno de todos unos instintos que él también lo llama las pulsiones, que son básicamente la de Eros y la de Tánatos, la del amor y la de la destrucción, la violencia, que por cierto hicimos un video acerca de la serie de Freud de Netflix que te voy a colocar por acá, y que me parece que en esta filosofía de la penumbra, me encanta este nombre, la filosofía del claroscuro, de no solamente ver las luces, sino también que hay unas sombras. Freud en el yo y el ello comienza a decirnos que esta cualidad de estar consciente o no es la única luz que nos puede guiar en la oscuridad de la psicología, en la oscuridad de la psicología de las profundidades, y donde en el mismo texto de El yo y el ello va a decirnos estas pulsiones, estos instintos todavía permanecen oscuros para nosotros, no habiendo sido todavía intentada su solución. Y además en su texto de la técnica psicoanalítica, en su subtítulo de la psicoterapia, él va a decirnos incluso: no temáis por adentrarnos en este lugar oscuro de la filosofía. Claro, él aclara, nuestro inconsciente no es el mismo del que han tratado los filósofos, pero ellos no quieren igualmente saber nada de lo que es el inconsciente. Bueno, a mí sí me interesa. Bien, vamos a ver qué es lo contemporáneo en el texto de la desnudez de Agamben. Él va a decirnos quiénes son contemporáneos y a qué es lo que somos contemporáneos. Y sobre todo, qué significa ser contemporáneo. Él va a citar a Nietzsche desde el principio y va a decirnos con respecto a Nietzsche: todos somos devorados por la fiebre de la historia y al menos deberíamos ser conscientes de ello. Regularmente se entiende que lo contemporáneo o la contemporaneidad tiene que ver con lo actual, con la actualidad. Pero Agamben nos va a dar una visión totalmente, que inclusive a la inversa de esto. Incluso él nos dice, un hombre puede odiar su tiempo, pero sabe que en última instancia está atado y sujeto, diría Foucault, y sujeto, que por cierto, bueno, podríamos hablar de Foucault y te coloco aquí el playlist de Foucault para que veas los videos que hemos hecho acerca del tema del sujeto, la subjetividad, el poder. Está sujeto a su tiempo. Y sí, la contemporaneidad tiene una relación muy peculiar con respecto al tiempo,
pero además hay que tener cierta distancia con ese tiempo. ¿Por qué? Porque quienes coinciden demasiado con su época quedan, digamos, eclipsados, quedan hipnotizados con su época, por lo tanto no pueden tomar distancia de su propia época y mucho menos criticarla, porque no consiguen verla. Contemporáneo en última instancia no es quien tiene su mirada fija desde su tiempo hacia las luces, sino hacia las sombras de su época. Porque todos los tiempos para el contemporáneo realmente se experimentan oscuros. ¿Y qué significa esto de ver la oscuridad, ver las tinieblas de la época? Es que no es no ver nada, sino que incluso Agamben da un ejemplo muy interesante en donde cuando estamos viendo a la oscuridad o estamos en un lugar oscuro, lo que se activa en nuestra mirada es la mirada periférica, es decir, hay una mirada mucho más amplia que cuando hay luz, donde nosotros podemos fijarnos en un punto. Cuando hay mucha penumbra, hay oscuridad, la mirada se amplía, que es lo que esto él llama con la descripción que él da del offset de la mirada. Por ello el contemporáneo no es el que solamente ve las luces de su época, sino además puede ver las sombras de su época y no deja de interpelarlas. Y por lo tanto exige del contemporáneo mucho coraje, porque no solo es mantener la mirada fija en la oscuridad de tu época, sino que además poder ver esa luz que viene desde la distancia, pero que se nos aleja. Y Agamben va a decir que nuestro tiempo presente no solo es el más distante, sino que además va a ser imposible que nos alcance. Por lo tanto, el contemporáneo le urge entrar en esas tinieblas y además tiene que transformarlas de una forma completamente intempestiva. Y además el contemporáneo vive como en un entretiempos que es demasiado temprano, pero a la vez es demasiado tarde. Un ya, pero todavía no. Por lo tanto, el contemporáneo lo que está haciendo es vivir desde y entre una siempre discontinuidad. Y obvio, lo contemporáneo pues siempre se asocia, tiene que ver con lo más moderno de la época. Pero Agamben va a decir, eso presente es precisamente lo no vivido. Por lo tanto, el ser contemporáneo es como vivir volviendo al presente que nunca vivimos y que nunca estuvimos. Pero además, el contemporáneo es el que puede no solamente interpelar su tiempo, sino además poder ver los otros tiempos e interpelarlos, leer de una manera inédita la historia y poder tener una condición de transformarlo. Agamben termina el texto de una forma realmente exquisita, de una forma muy peculiar. Él va a decirnos, la misma forma en la que nosotros desconocemos es tan importante como la forma en que conocemos. Y lo que desconocemos y lo que conocemos. Y mientras que el hombre lo que ha hecho durante siglos es conservar, escribir, mantener, reflexionar, mejorar y hacer más seguros sus conocimientos, todavía el arte de la ignorancia, el ignorar, el no conocer, carece todavía de muchísimos fundamentos y sobre todo los fundamentos más elementales. El problema es que el no saber se trata como si fuese un país inexplorado al que hay que ir a conquistar, donde el inconsciente es a donde precisamente hay que llevar la luz de la conciencia para poderla conquistar. Pero no se trata de exaltar su oscuridad como lo hace la mística o exaltar el arcano como lo hace la liturgia, tampoco para llenarlas de fantasmas como hace el psicoanálisis.
mucho menos una doctrina secreta ni una doctrina de lo que no se sabe. Probablemente tampoco quizás exista esta zona de no conocimiento, pero quizás, dice Agamben, la relación con una zona de no conocimiento podría ser una danza. Y es curioso, porque Nietzsche, si recuerdan, describió a Zaratustra como un danzarín. Bien, amigas y amigos, espero que te haya gustado este video. Por favor, dale un like si te gustó, compártelo con un amigo que sepa que puede gustarle. Escríbeme en la caja de comentarios lo que quieras y te voy a dejar por acá el botón de suscripción si todavía no lo has hecho, y te voy a dejar por acá ya que hemos hablado del conocimiento y las zonas de no conocimiento, pues te voy a dejar el curso de epistemología que estoy creando para ti en este playlist. Y nos vemos en el próximo video.